Tal vez no estabas buscando algo relacionado con Dios, o quizás sí, pero con el corazón cargado de dudas, de dolor o de silencios que nadie ha logrado comprender. Sin embargo, aquí te encuentras, y eso ya es un milagro en sí mismo, porque cuando Dios desea hablarte, no necesita escenarios perfectos, solo requiere un instante de silencio, un momento de apertura en tu corazón, y este podría ser ese momento. Hay heridas que nadie ve, vacíos que ni el mejor psicólogo puede explicar, sufrimientos tan personales que únicamente uno mismo entiende. Y aún así, en muchas ocasiones, ni siquiera nosotros sabemos cómo describir lo que sentimos. Solo percibimos que algo no está bien, que algo duele, que algo pesa. Y es ahí donde aparece Dios, el único que puede sanar lo que nadie más comprende, el único que conoce lo más profundo del alma. Este video lleva por nombre Vuelve a Dios porque es un llamado del cielo, porque Él no ha terminado contigo, porque no se ha olvidado de ti y porque tú tampoco puedes rendirte todavía. Si este mensaje toca tu corazón, si percibes que este espacio es un lugar donde tu espíritu se encuentra con algo más grande, te invito con todo cariño a dar me gusta al video, a comentar y a compartirlo. Esto ayuda a que YouTube lo muestre a muchas otras personas que también lo necesitan. Personas que tal vez hoy estén llorando en soledad, heridas, sin una iglesia ni un lugar donde reencontrarse con Dios. Al compartirlo, te conviertes en un instrumento de bendición, en un puente para que otros también regresen a Él. Me encantaría que dejaras un comentario con la frase, solo Dios me entiende, porque esa frase es una declaración de fe, una manera de decirle al cielo que, aunque nadie más sepa lo que llevas dentro, tú sabes que Él sí lo sabe. Primera parte, volver a Dios cuando todo parece roto. Regresar a Dios no es algo que se hace porque todo está resuelto. Al contrario, muchas veces ocurre precisamente cuando todo parece derrumbado, cuando el alma está al borde del colapso, cuando ya no quedan lágrimas o ni siquiera fuerzas para llorar, y sentimos ese impulso profundo de mirar al cielo. Y no es debilidad, es el inicio de la restauración. Es ese momento en el que, aun con el corazón hecho pedazos, uno reconoce que solo en Dios existe una esperanza verdadera. Volver a Dios no significa tener una vida perfecta, ni llegar sin manchas, sin errores o sin fallas. Significa presentarse tal como estás, con dudas, con heridas, incluso con enojo. Porque Dios no te exige que llegues limpio, sino que vengas dispuesto, con la verdad de tu corazón, aunque esa verdad esté desordenada, herida o confundida. Él no busca una versión impecable de ti, sino una relación auténtica, honesta y viva contigo. A veces sentimos que nadie entiende lo que nos sucede, que ni nosotros mismos logramos explicar por qué nos sentimos así. Hay dolores sin palabras, pérdidas que dejan huecos imposibles de llenar, decepciones que no sanan con el tiempo, y es justamente ahí donde interviene Dios. Él no necesita que le expliques, porque ya sabe. No requiere que ordenes tus pensamientos, porque ya conoce lo más profundo de tu alma. El libro de los Salmos refleja ese estado del alma que muchos vivimos en silencio. En el Salmo 34, versículo 18, se dice que Jehová está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. ¿Lo ves? No dice que está cerca de quienes tienen una fe perfecta, ni de quienes oran sin cesar, ni de los que todo lo hacen bien. Afirma que está cerca de los quebrantados, de los rotos, de quienes ya no saben cómo seguir adelante. Así que, si hoy te encuentras así, si llevas dentro algo que no sabes cómo expresar, si te cuesta sonreír aunque nadie lo note, si por fuera aparentas que todo está bien, pero por dentro hay un caos que nadie imagina, este es tu llamado. No estás solo, no estás sola. Dios lo ve todo, y más aún, lo comprende todo. Y hay algo más cuando uno se aleja de Dios, a veces ni siquiera lo percibe, sucede de manera gradual, por el cansancio, por las heridas, por las decepciones. En ocasiones, es el dolor lo que te lleva a tomar distancia, porque uno se pregunta, ¿por qué Dios permitió esto? ¿Por qué me dejó solo en ese instante? ¿Por qué no me protegió de ese golpe que quebró mi alma? Y esas preguntas son humanas, reales y válidas. Pero quiero que tengas presente que, aunque tú te hayas apartado de Dios, Él jamás se ha apartado de ti.
Ha permanecido ahí todo el tiempo, esperando con paciencia, con ternura y con esa misericordia infinita que no cambia aunque tú cambies. En Jeremías, capítulo 31, verso 3, Dios dice: con amor eterno te he amado, por eso te he extendido mi misericordia. Qué reconfortante es saber que su amor no depende de cómo nos encontremos. Su amor no tiene fecha de caducidad, no impone condiciones, no se apaga cuando fallamos. Por eso este video lleva este nombre, porque únicamente Dios puede sanar aquello que nadie comprende. Solo Él puede tocar esa parte de tu vida que permanece oculta. Puede levantar lo que creíste perdido, puede devolver la vida a lo que dabas por muerto. Y no porque lo merezcas, sino porque Él es así de bueno, así de poderoso, así de fiel. Si estás aquí escuchando estas palabras, quizá es porque Dios te está diciendo, con suavidad pero con firmeza: vuelve a mí, vuelve que yo puedo sanarte, vuelve que no te he rechazado, vuelve que aún tengo planes para ti, vuelve porque lo que otros no entienden, yo sí lo entiendo, y no solo lo entiendo, sino que lo puedo transformar. Segunda parte, no todo está perdido cuando Dios está contigo. Hay instantes en la vida en los que uno siente que todo se ha perdido, y lo más difícil no es únicamente el dolor en sí, sino la sensación de soledad que lo acompaña, como si nadie pudiera comprender de verdad lo que estás atravesando. La gente te rodea, sí, pero no te comprende. Te preguntan cómo estás, y respondes con una sonrisa forzada, un bien de compromiso, y sigues tu día como si todo estuviera en orden, pero por dentro estás gritando. Y ese grito silencioso solo Dios lo escucha. Lo que más agota no es la carga en sí, sino sentir que la llevas solo. Por eso este mensaje no pretende decirte que hagas más, ni que seas más fuerte, ni que finjas estar bien. No, este mensaje viene a recordarte que hay alguien que está contigo, aunque no lo veas, aunque no lo sientas, aunque tu mente lo niegue. Dios no ha soltado tu mano, aunque tú hayas soltado la suya. Con frecuencia confundimos el silencio de Dios con su ausencia, pero no es así. Dios guarda silencio en muchas ocasiones, porque está obrando en lo invisible, porque está moldeando tu carácter, está preparando lo que ha de venir, está protegiéndote de cosas que ni siquiera sabes que te rodean. Y cuando percibas que todo está en pausa, que nada avanza, que nadie responde, ahí también está Dios, actuando en lo profundo, en lo eterno, no solo en lo inmediato. El profeta Isaías escribió una frase poderosa en el capítulo 41, versículo 10, donde Dios declara: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Estas palabras no son para quienes aparentan valentía, son para los cansados, para los que sienten que ya no pueden más, para quienes están a punto de rendirse, pero todavía guardan dentro una voz que susurra: sigue y observa. Si hay algo que debes comprender es esto: Dios no te sanará a medias. Él no llega para ofrecerte un consuelo superficial. Cuando toca tu vida, lo hace por completo. A veces lo logra quitando aquello que te dolía, otras veces te da la fortaleza para soportarlo, y en ocasiones transforma todo para que el mismo dolor que te derribó sea el que ahora te impulse a levantarte más fuerte. Pero para que eso ocurra necesitas volver, no al pasado, no a los errores, no a lo que perdiste, volver a Dios, regresar a su presencia, retomar esa fe sencilla que un día tuviste y que el dolor apagó, porque cuanto más te acercas a Él, más claridad encuentras en tu vida. No significa que todo se resolverá al instante, pero cuando Dios está de tu lado, cambia la manera en que enfrentas lo que vives. Hay un instante en el que comprendes que el mayor problema no era lo que dolía, sino vivirlo lejos de Dios. Y es que cuando estás cerca de Él, algo se transforma, incluso en medio de la tormenta. No se trata de negar que duele, sino de confiar en que ese dolor no será en vano. Dios no desperdicia el sufrimiento, Él convierte el quebranto en propósito. Y aunque en este momento no lo comprendas, aunque te parezca injusto, aunque pienses que es demasiado para ti, recuerda esto: no todo está perdido cuando Dios está contigo, porque Él puede hacer florecer vida donde tú solo ves cenizas.
puede darle sentido a aquello que hoy te hiere, puede mostrarte un futuro incluso cuando lo único que percibes es oscuridad. Y si todavía estás aquí escuchando, es porque tu alma lo sabe, no es el final. Aunque el dolor sea real, aunque parezca que no hay salida, aunque estés agotado, tu historia no termina aquí, porque quien la escribe es Dios, y Él no ha terminado de escribirla. Tercera parte, Dios no te pide perfección, te pide sinceridad. Una de las mentiras más fuertes que el enemigo planta en la mente de las personas es esta: ya no puedes volver a Dios, ya es tarde, ya lo decepcionaste, ya no te escuchará. Y eso es totalmente falso, porque Dios no busca personas perfectas, busca corazones sinceros. Él no espera que llegues con todo en orden, quiere que llegues con lo que tengas, aunque esté hecho pedazos. Con frecuencia creemos que, para acercarnos a Dios, primero debemos arreglar nuestra vida, dejar de pecar por completo, tener la mente limpia, el corazón puro, las palabras correctas. Pero eso no es lo que Él jamás pidió. Eso es religión vacía, no una relación real. Dios nunca dijo: arréglate primero y luego ven. Lo que siempre ha dicho es: ven tal como estás, que yo me encargo de lo demás. En el Salmo 51, verso 17, David dejó escrita una verdad profunda que vale la pena recordar: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Sabes lo que significa? Que cuando te presentas ante Él con el alma rota pero con honestidad, eso conmueve su corazón más que cualquier acto externo. Dios no se impresiona con apariencias, se conmueve con tu verdad. Cuando eres sincero con Dios, cuando le expresas lo que sientes aunque sea duro, aunque no suene espiritual, cuando te derramas sin máscaras, Él responde. Porque a Dios no lo alejan tus errores, lo que lo aleja es la indiferencia. Mientras sigas sintiendo, buscando, preguntando, llorando, incluso quejándote, sigues conectado con Él. El problema no es tener dudas o dolor, el problema es vivir como si no lo necesitaras. Regresar a Dios no es un momento único, es un proceso, y cada paso que das hacia Él, aunque parezca pequeño, tiene valor. Hay días en que no puedes orar mucho, pero dices una sola frase desde el alma, y Dios la escucha. Hay días en que no puedes leer un capítulo entero de la Biblia, pero lees un solo verso, y lo guardas en tu corazón todo el día, y eso nutre tu espíritu. Porque Dios observa la intención más que la acción, tu lucha más que tu resultado, tu esfuerzo más que tu caída. Por eso no te juzgues con tanta severidad, no digas que ya no mereces volver. Nadie merece nada, pero aún así Dios nos ama. Su gracia no se basa en lo que haces, sino en quién es Él. Y Él es bueno siempre, aunque tú no lo seas, aunque tropieces, aunque te escondas, sigue siendo el mismo, y su amor no varía con tus temporadas. Si hoy sientes que has fallado demasiado, que estás manchado por dentro, que te alejaste demasiado, este mensaje es especialmente para ti, porque es justo en ese estado cuando más necesitas correr hacia Dios, no para explicarle todo, sino simplemente para estar con Él, porque en su presencia no solo encuentras consuelo, sino también transformación. Dios no te espera con reproches, sino con brazos abiertos, como ese padre en la parábola del hijo pródigo, que no salió a reclamar, sino a abrazar, que no preparó un castigo, sino una fiesta. Ese es el corazón de Dios. No busca restregarte tu pasado, sino comenzar de nuevo contigo. Y si hoy decides dar ese paso, aunque sea torpe, aunque sea tembloroso, aunque sea entre lágrimas, entonces habrás hecho lo más valiente que se puede hacer, volver al que nunca te dejó. Cuarta parte, cuando todo parece perdido, Dios apenas está empezando. Hay momentos en los que uno siente que ya no hay nada por hacer, como si todo se hubiera roto de una manera tan profunda que no hubiera forma de volver atrás. Tal vez perdiste una relación que te marcó, o alguien te traicionó de una forma que te destrozó por dentro, o quizá eres tú quien no logra perdonarse por lo que hizo o por lo que permitió. Existen instantes así, en los que te miras al espejo y no te reconoces, o te preguntas en qué momento todo comenzó a derrumbarse. Pero quiero decirte algo que puede cambiar tu forma de ver lo que estás viviendo. Cuando crees que todo terminó,
Dios apenas está comenzando. Donde tú ves ruinas, Él ve tierra fértil. Donde tú ves un final, Él contempla la oportunidad perfecta para iniciar algo nuevo. No estás en el cierre de tu historia, estás en el punto en el que Dios puede tomar todo ese dolor y transformarlo en un testimonio. El apóstol Pablo, en su segunda carta a los Corintios, capítulo 12, verso 9, escribió algo que cambió para siempre la forma en que entendemos el sufrimiento. Dios le dijo: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». ¿Qué significa esto? Que aquello que consideras tu parte más rota puede ser precisamente el lugar donde Dios se glorifique con mayor fuerza, que tu debilidad no es un obstáculo para Él, sino la puerta abierta para que su poder se manifieste en plenitud. Y sí, tal vez hayas perdido cosas, personas, sueños, pero lo que perdiste no define lo que Dios todavía puede hacer contigo. La pérdida no anula tu propósito. De hecho, muchas veces lo que Dios quiere obrar en tu vida solo puede comenzar después de que algo muere. Hay cosas que Él debe quitar para que puedas recibir lo que en verdad te conviene, y a veces duele muchísimo. Pero luego comprendes que, si esa puerta se cerró, fue porque Él estaba protegiendo tu alma, aunque en ese instante no lo entendieras. Dios no te ha permitido llegar hasta aquí para verte caer, te ha traído a este punto para que reconozcas que sin Él no puedes y que con Él no te falta nada. Puede que no tengas todas las respuestas, pero si tienes fe, tienes suficiente. Puede que no veas el camino, pero si tienes a Dios, tienes dirección. Puede que no tengas fuerzas para levantarte, pero si cuentas con su presencia, eso bastará para sostenerte, porque no se trata de cuánto puedas tú, sino de cuánto puede Él obrar en ti. Muchos de los grandes hombres y mujeres que aparecen en la Biblia pasaron por etapas en las que sintieron que su vida había perdido todo sentido. Moisés huyó al desierto pensando que su tiempo había terminado. Elías se escondió en una cueva y pidió la muerte. David lloró hasta quedarse sin fuerzas. Job maldijo el día en que nació. Y aún así, Dios los restauró, los levantó, los usó y los convirtió en ejemplos eternos de fe. ¿Sabes qué tenían en común todos ellos? Que no se quedaron caídos. Aunque todo estaba en su contra, no dejaron morir esa pequeña chispa de esperanza que les decía que Dios no había terminado con ellos. Y tú puedes hacer lo mismo. Puedes llorar, puedes sentir miedo, puedes haber fallado, pero no permanezcas ahí, porque aunque hayas tocado fondo, con Dios incluso el fondo puede convertirse en un nuevo comienzo. Dios no te llama por lo que hiciste, te llama por lo que Él ve en ti. No te define por tu pasado, te define por su propósito, y ese propósito sigue vivo. No fue cancelado por tus errores, no se borró por tus dudas, no caducó con el tiempo. Si estás respirando, es porque todavía hay promesas que cumplir en tu vida. Así que, aunque ahora todo parezca oscuro, aunque no logres ver ni una pequeña luz, aunque sientas que no puedes seguir, regresa a Dios, porque cuando te conectas con Él, su luz comienza a brillar en los rincones más profundos de tu alma, y sin que te des cuenta, la esperanza renace. Quinta parte, Dios no solo quiere consolarte, quiere transformarte. Hay algo fundamental que debemos comprender. Dios no busca únicamente colocarte una curita emocional cuando atraviesas un mal momento, ni darte solo palabras reconfortantes para que te sientas mejor por un instante. No, lo que Él quiere es mucho más profundo. Quiere transformarte desde adentro, reconstruirte con propósito, devolverte tu identidad, sanar tu raíz. No se trata solo de sanar la herida superficial, porque muchas veces lo que más duele no es únicamente lo que pasó, sino lo que comenzamos a creer sobre nosotros mismos a raíz de lo ocurrido. Si alguien nos traiciona, pensamos que no valemos. Si alguien nos abandona, creemos que no merecemos amor. Si fracasamos, llegamos a convencernos de que no servimos para nada. Si algo nos humilla, empezamos a escondernos, a vivir a medias, a agachar la cabeza, aunque por dentro anhelemos levantarla. Pero Dios no te ve como tú te ves, ni como te ven los demás. Él no se queda con la versión rota que cargas hoy. Contempla lo que puso en ti desde antes de que nacieras. No ha olvidado tus talentos,
tus sueños, ni tu capacidad de amar. No te descarta por haber fallado, te busca para restaurarte. Y su propósito no es solo que te sientas mejor, sino que vuelvas a vivir con plenitud, con sentido, con una fe que te impulse cada mañana. En el libro del profeta Jeremías, capítulo 18, se presenta una imagen poderosa. Dios le dice a Jeremías que baje a la casa del alfarero. Al llegar, observa al alfarero trabajando el barro en sus manos. La vasija se estropea mientras la moldea, pero el alfarero no la desecha. La rehace, la reconstruye y la transforma en una vasija nueva. Entonces Dios le dice a Jeremías: ¿no puedo yo hacer lo mismo con ustedes? Como el barro en las manos del alfarero, así son ustedes en mis manos. Eso es exactamente lo que Dios quiere hacer contigo. Tal vez tu vida se quebró, tal vez tus planes se frustraron, tal vez tu alma perdió su forma, pero en sus manos todo puede empezar otra vez. Él no te arroja a la basura, te toma, te limpia, te moldea y te vuelve a formar. No para que seas el mismo, sino para que seas mejor, más fuerte, más sabio, más profundo, más lleno de Él. Para que eso suceda, es necesario rendirse, soltar el control, dejar de huir, dejar de aparentar que puedes solo. Volver a Dios es un acto de humildad, pero también de sabiduría. El orgullo te dice que resistas, pero la fe te susurra que te entregues a su voluntad. El mundo dice que te levantes con tus propias fuerzas, pero Dios dice: déjame levantarte con las mías. No pienses que Él se cansa de ti. No creas que por haberlo ignorado tanto tiempo, ya no te escuchará. No, su amor es tan inmenso que incluso en tus peores días, Él ha seguido hablándote, quizá a través de un sueño, de una canción, de alguien que oró por ti sin que lo supieras, o incluso mediante este mensaje. Dios puede usar cualquier medio para tocar tu corazón cuando decide hacerlo. Hoy quiero que escuches esto con claridad. Dios no solo quiere consolarte, quiere transformarte. No solo quiere secar tus lágrimas, quiere cambiar la causa que las provocó. No solo quiere darte calma, quiere mostrarte una nueva dirección. Y eso no se logra en un solo paso, pero sí comienza con uno: volver a su presencia, a su voz, a su verdad. Porque cuando regresas a Dios, no vuelves al mismo punto de antes, vuelves a una historia que ya estaba escrita con amor, propósito y poder. Y todo lo que has vivido, incluso lo más oscuro, Él puede usarlo para que otros encuentren también el camino de regreso. Sexta parte: no importa cuán lejos hayas llegado, siempre hay un camino de regreso. Hay quienes no regresan a Dios porque creen que ya es demasiado tarde, piensan que se alejaron tanto, que hicieron tanto daño, que vivieron de tal manera, que ya no existe vuelta atrás. Y eso duele, porque aunque por fuera parezcan fríos, indiferentes o incluso duros, por dentro muchos cargan un vacío inmenso, un silencio que grita, una culpa que pesa, un deseo oculto de volver, pero acompañado del miedo a no ser aceptados. Y si tú te sientes así, si piensas que te has alejado demasiado, quiero decirte algo que puede romper esa cadena. No importa cuán lejos hayas llegado, siempre existe un camino de regreso, porque Dios no mide distancias, Él responde a los corazones. No necesitas estar cerca físicamente, necesitas estar dispuesto espiritualmente. Un solo suspiro hacia Él, una sola palabra nacida del alma, y ya habrás comenzado el viaje de regreso. En el Evangelio de Lucas, capítulo 15, Jesús relata la parábola del Hijo Pródigo, y no es una historia cualquiera, es una revelación del corazón de Dios. Este joven toma su herencia, se marcha lejos, la malgasta por completo, se pierde y cae hasta lo más bajo. Cuando ya no tiene nada, cuando está solo y con hambre, piensa en su padre, no porque se sienta digno, sino porque ya no le queda otra salida. Y aunque solo espera ser tratado como un siervo, al regresar, su padre corre a su encuentro, lo abraza, lo besa y ordena que se haga una fiesta. ¿Sabes por qué Jesús contó esto? Para que entiendas que Dios no te espera con reproches, sino con amor, que no está sentado con una lista de tus errores, sino con los brazos abiertos, que no necesita que lo convenzas, solo que tomes la decisión, que vuelvas, que des el primer paso, que regreses al lugar donde realmente perteneces, su presencia.
Tal vez digas, pero yo ya conocí a Dios antes, ya viví su amor y aún así me alejé. Eso no te descalifica. Al contrario, hace más necesario que seas alcanzado, porque Dios conoce tu historia, recuerda tus promesas, sabe cómo era tu corazón cuando creías, cuando orabas, cuando confiabas, y no ha olvidado eso, aunque tú sí lo hayas hecho. Él quiere restaurar esa relación, no como un castigo, sino como una promesa cumplida, como cuando alguien vuelve a casa después de mucho tiempo y encuentra todo intacto, limpio y esperándolo. Así es el corazón de Dios hacia ti, no está resentido contigo, está deseando volver a abrazarte. Pero atención, volver a Dios no es solo decirlo con palabras, es un camino, es un proceso, es levantar la mirada al cielo cada día, incluso cuando no sientes nada. Es comenzar a caminar aunque no veas la meta, es retomar la oración, aunque sea en silencio, es volver a abrir la Biblia, aunque no entiendas todo, es volver a hablar con Él, aunque solo sea con lágrimas, pero es volver, y eso lo cambia todo. Dios no necesita que llegues completo, necesita que llegues, no para impresionarlo, sino para permitirle entrar, y cuando Él entra, todo lo que está roto empieza a sanar, no de golpe, no de manera mágica, pero sí de forma real, porque lo que Dios toca, lo transforma, lo que transforma, lo restaura, y lo que restaura, lo usa para su gloria. Así que no te detengas por culpa, no te frenes por miedo, no te escondas por vergüenza. Dios ya ha visto todo, y aún así te sigue amando. Nada de lo que hiciste lo sorprendió y nada de lo que eres hará que cambie de opinión. Él sigue creyendo en ti, aunque tú hayas dejado de creer en ti mismo. Séptima parte. Dios quiere darte un nuevo comienzo, no una continuación de tu pasado. Cuando uno ha sufrido demasiado, cuando ha pasado por traiciones, fracasos, errores, caídas profundas o decisiones que no se pueden borrar, es muy fácil pensar que lo único que queda es seguir como se pueda, continuar con lo que quedó, vivir con las ruinas, sobrevivir con el dolor. Pero eso no es lo que Dios quiere para ti. Él no desea que simplemente te conformes con lo poco que queda de ti. Quiere darte algo nuevo, completamente nuevo. Dios no quiere solo remendar tu historia, quiere escribir una distinta. Y eso es lo que muchas veces nos cuesta creer, porque nuestra mente está acostumbrada a sumar todo lo vivido, y en ese cálculo nos sentimos perdidos. Pero Dios no hace cálculos humanos, Él hace milagros. No suma tus errores, los borra. No cuenta tus fracasos, los transforma. No acumula tu pasado para juzgarte, lo redime para usarte. En Isaías, capítulo 43, verso 19, el Señor declara: He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, no la conoceréis, otra vez abriré camino en el desierto, y ríos en la soledad. Mira bien esa frase, Dios dice que hace algo nuevo, no algo mejorado, no algo reciclado, algo nuevo, completamente diferente, algo que nunca habías visto, algo que no depende de tus logros, ni de tus capacidades, algo que nace de su gracia. Y cuando Dios promete abrir camino en el desierto, significa que aunque te sientas en medio de la nada, sin dirección, sin propósito, sin respuestas, Él puede trazar un sendero donde no existe ninguno, puede abrir una salida donde tú solo ves encierro, puede traer vida donde solo ves muerte, puede traer gozo donde solo ha habido tristeza. Y esto no es simple poesía, es poder divino, es la realidad de un Dios que jamás ha estado limitado por las circunstancias humanas. Tal vez llegaste a pensar que ya habías perdido todas tus oportunidades, que aquel error que cometiste cerró para siempre las puertas, que ya no eres la misma persona de antes, que tu fuerza se ha agotado, y quizá en parte sea cierto. Pero escucha con atención, lo que perdiste no es más grande que lo que Dios puede darte. Lo que ya no eres no se compara con lo que Dios puede hacer contigo ahora, porque Él no necesita tu mejor versión pasada para usarte, necesita tu disposición presente. Dios quiere darte un nuevo comienzo, uno verdadero, en el que dejes de cargar culpas, en el que ya no busques amor en lugares donde no eres valorado, en el que aprendas a cerrar ciclos, a soltar cargas y a mirar hacia adelante con esperanza. Un comienzo donde tu historia deje de girar alrededor del dolor y empiece a girar alrededor de su propósito.
Y lo más hermoso es que no necesitas entenderlo todo para dar inicio. Solo requieres confiar, dar el paso y decirle a Dios: aquí estoy, haz conmigo lo que tú quieras. Y Él lo hará, porque cuando uno se entrega de corazón, Dios responde, a su manera, en su tiempo, pero siempre con fidelidad. No temas comenzar de nuevo, no temas soltar lo que ya no te sirve, no temas dejar aquello que no puedes controlar, porque todo lo que dejes por volver a Dios será recompensado con algo mejor. Y cuando mires atrás, no verás únicamente dolor, verás gracia, no verás solo ruinas, verás redención, no verás únicamente pérdidas, verás milagros que antes se disfrazaron de pruebas. Hoy puedes tomar esa decisión, no quedarte donde estás ni continuar como vas, sino empezar otra vez, pero de la mano de Dios. Octava parte. Si estás con vida es porque todavía hay un propósito. A veces uno se pregunta, ¿por qué sigo aquí? ¿Por qué sigo respirando si el dolor es tan intenso? ¿Por qué sigo abriendo los ojos cada mañana si por dentro siento que ya no queda nada? ¿Por qué no fui uno de los que partieron, de los que ya no están? Cuando el alma está herida, es fácil comenzar a ver la vida como una carga y no como un regalo. Pero hay una verdad que necesitas escuchar con claridad. Si estás con vida es porque todavía existe un propósito. No estás aquí por accidente, no sigues viviendo por simple inercia. Si tu corazón aún late, es porque Dios no ha terminado contigo. Aunque no veas un futuro, aunque pienses que has fallado demasiado, aunque sientas que no queda nada bueno en ti, Dios sigue creyendo en lo que sembró en tu interior, porque Él no crea nada sin sentido, y mucho menos sin destino. En el Salmo 138, verso 8, hay una promesa poderosa: Jehová cumplirá su propósito en mí. Esto significa que no importa cuántas veces hayas caído ni cuán lejos hayas llegado, si el propósito de Dios fue escrito para ti, Él se encargará de cumplirlo. No lo hará a la fuerza ni sin tu participación, pero sí con paciencia, amor y dirección, si decides volver a confiar en Él. Y aquí hay algo esencial: el propósito no siempre se comprende desde el inicio. A veces lo que te destrozó en una etapa se convierte en lo que Dios usa en otra para levantar a otros. A veces aquello que te avergonzaba se transforma en tu testimonio, y lo que parecía un error irreversible, Dios lo convierte en una herramienta para mostrar su gracia. Así es Él, Redentor, Restaurador, especialista en dar sentido a lo que parecía perdido. No estás vivo solo para existir, estás vivo para impactar, para influir, para amar, para crecer, para compartir, para sanar. No solo para ti, sino también para los demás, porque hay personas que solo tú puedes alcanzar, historias que solo tú puedes contar, heridas que solo tú puedes comprender, y por eso Dios quiere usarte, no como alguien perfecto, sino como alguien transformado. Por eso el enemigo ha querido apagarte, por eso ha usado el cansancio, la confusión, la culpa, el abandono y la ansiedad, porque si logra convencerte de que no vales, de que no sirves, de que no hay nada para ti, te aparta de tu camino, no necesariamente de Dios, pero sí de tu llamado. Y un cristiano sin propósito es alguien que respira, pero no vive. Hoy este mensaje viene para despertarte, para recordarte que Dios no te ha olvidado, que Él conoce cada detalle de tu historia, y aún así, te mira con ternura. Que su plan no se anuló por tu fracaso, que aún tienes la oportunidad de empezar otra vez, y no para regresar al instante en que todo se quebró, sino para avanzar hacia el lugar al que siempre debiste llegar. La vida no concluye cuando caes, sino cuando decides no levantarte más. Y si Dios está contigo, tienes razones para ponerte de pie, aunque sea de rodillas, aunque sea entre lágrimas, aunque el paso sea lento, pero levantarte. Porque el mundo necesita lo que hay en ti, no lo que piensas que perdiste, sino lo que Dios restaurará en tu interior. Novena parte. El amor de Dios te devuelve la dignidad que la vida te quitó. Una de las cosas más duras del sufrimiento no es solo lo que te sucede, sino lo que te hace creer acerca de ti mismo. El dolor muchas veces roba más que la paz, también arrebata la dignidad. Empiezas a verte como alguien menos valioso, menos fuerte, menos capaz,
como si tu historia estuviera manchada, como si ya no merecieras nada bueno, como si solo fueras la sombra de lo que alguna vez fuiste. Y lo más triste es que a veces, esa mentira se convierte en tu identidad. Pero el amor de Dios no solo salva, también restaura. Y en esa restauración, lo primero que Él devuelve es la dignidad que la vida intentó quitarte. Te devuelve tu nombre, tu valor, tu identidad de hijo, de hija, de persona amada, escogida, perdonada y redimida. Él no te mira por lo que hiciste ni por lo que perdiste, te mira por lo que eres a sus ojos, alguien con propósito, con belleza interior, con una historia que aún no ha llegado a su fin. En Isaías, capítulo 62, verso 2, se lee: «Verán las naciones tu justicia, y todos los reyes tu gloria, y te será dado un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará». Ese nombre nuevo representa tu identidad renovada en Él, porque cuando vuelves a Dios, Él no te remienda, te hace nuevo, no te etiqueta con tus errores, te corona con gracia, no te obliga a esconder el pasado, sino que te muestra que incluso eso puede ser usado para su gloria. Aquí ocurre lo más profundo. Dios empieza a enseñarte a verte como Él te ve, ya no desde tus heridas, sino desde su sanidad, ya no desde tus caídas, sino desde su misericordia, ya no desde tu debilidad, sino desde su fortaleza en ti. Cuando comienzas a creer lo que Él dice, tu vida se transforma, dejas de caminar como alguien roto y empiezas a andar como alguien redimido. Y cuando eso pasa, no solo cambia tu autopercepción, también cambia la manera en que enfrentas la vida. Te pones de pie con una fe que no depende de lo que ves, sino de lo que crees. Te levantas cada día sabiendo que tienes valor, que importas, que tu vida tiene una razón de ser. Ya no buscas aprobación donde antes fuiste rechazado, porque sabes que el cielo ya te aprobó. No se trata de orgullo ni de autosuficiencia, se trata de una dignidad restaurada. Esa dignidad que no puede comprarse con nada, porque fue pagada con sangre en la cruz. La sangre de Cristo no fue derramada para que vivas sintiéndote indigno, sino para que vivas con identidad, con propósito y con libertad. Tal vez en el pasado permitiste que otros definieran quién eras, que el rechazo marcara tu valor, que el abandono te hiciera sentir poco, que el abuso sembrara dudas sobre ti, que los fracasos te empujaran a esconderte. Pero hoy Dios te llama por un nombre diferente. Hoy te dice que eres suyo, que eres fuerte, que eres digno, que eres parte de su plan. Sin importar lo que otros digan, la voz de Dios es la que tiene más peso. Cuando crees esto, el pasado deja de tener la última palabra. Al afirmarte en la verdad del amor de Dios, lo demás pierde fuerza. Lo que antes te aplastaba ahora ya no puede dominarte, porque sabes quién eres y sabes a quién perteneces. Viviendo desde esa verdad, ni la culpa ni la vergüenza pueden detenerte. 10ª parte. Caminar con Dios cada día transforma tu vida desde lo más profundo. Muchos creen que seguir a Dios es algo reservado para los momentos de crisis, como si fuera un refugio temporal mientras pasa la tormenta. Pero caminar con Dios no es una vía de escape de emergencia, es un estilo de vida, una forma de pensar, de sentir, de actuar y de respirar. Es una relación que se cultiva día a día, con cada decisión, con cada pensamiento, con cada paso. Y ese andar constante, diario y fiel, transforma tu vida desde lo más profundo, porque cuando caminas con Dios, tu forma de mirar las cosas comienza a cambiar. No porque todo sea perfecto, sino porque tu perspectiva se renueva. Ya no observas tus problemas como gigantes imposibles, sino como oportunidades para que Dios se glorifique. Ya no vives reaccionando con miedo, sino respondiendo desde la fe. Ya no tomas decisiones por impulso, sino con sabiduría, calma y guía espiritual. Caminar con Dios no significa que nunca falles, sino que no caminas solo cuando fallas, que incluso en medio de tu debilidad, Él permanece contigo, que cuando tropiezas, no te condena, sino que te levanta, que cuando dudas, no se aleja, sino que te espera, porque Dios no está a tu lado únicamente en los días buenos. Él permanece en cada día, en cada etapa, en cada batalla, y cuanto más lo eliges, más fuerte te vuelves. En el libro de Miqueas, capítulo 6, verso 8, hay un mensaje claro. Oh hombre, Él te ha mostrado lo que es bueno. ¿Y qué demanda Jehová de ti?
sino actuar con justicia, amar la misericordia y humillarte caminando con tu Dios. Observa esa última frase, caminar con tu Dios. No es una oración ocasional en domingo, ni una visita esporádica a la iglesia. Es un estilo de vida, una comunión continua, una intimidad constante. Es saber que donde tú vas, Él va contigo, y que donde te detienes, Él permanece allí. Y aquí radica su poder. Cuando decides caminar con Dios cada día, tu identidad se afirma, tu corazón encuentra sanidad, tu mente se limpia y tu entorno empieza a cambiar. No todo sucede al instante, pero sí de forma constante, porque caminar con Dios no es una carrera de velocidad, sino un recorrido de transformación. Él obra en ti paso a paso, no para alterar tu esencia, sino para liberarla de todo aquello que la ha dañado. En ese andar con Él, comienzas a soltar lo que no necesitas, actitudes, pensamientos, relaciones, hábitos, cargas, cosas que antes creías que te definían, pero que ahora comprendes que solo eran parte de tus heridas. Porque Dios no solo te acompaña, también te moldea. Y muchas veces, sin que lo notes, te conviertes en una nueva versión de ti mismo, no simplemente más fuerte por fuera, sino más sólido por dentro. Y no es sencillo. Hay días en que no quieres orar, en que sientes que no escuchas nada, en que el silencio de Dios duele. Pero es ahí donde tu fe se fortalece, porque la fe genuina no es la que actúa solo cuando siente, sino la que sigue avanzando incluso cuando no siente nada. Cada paso que das junto a Dios, aunque no haya emoción, tiene un valor eterno. No te detengas, no retrocedas, no te distraigas. Cada día con Dios cuenta, cada decisión por Él deja huella, y cuando mires atrás, descubrirás un camino que no construiste tú solo, verás huellas que no eran únicamente tuyas, sino las de un Dios que te cargó cuando ya no podías más. Porque caminar con Él no solo te transforma, también te sostiene. 1/10. Fuiste restaurado para ser luz en medio de la oscuridad. Cuando Dios comienza a sanar tus heridas, cuando empieza a devolverte propósito y sentido, no lo hace únicamente para que estés mejor. Claro que se alegra al verte en paz, libre y fuerte, pero su obra en ti no termina contigo. Dios no te levanta para que permanezcas inmóvil, te levanta para que avances y sobre todo para que ilumines a otros. Hay personas que en este momento están atravesando lo mismo que tú viviste. Se encuentran en la misma oscuridad, el mismo vacío, con las mismas dudas, la misma culpa, los mismos miedos. Y esas personas no necesitan discursos bonitos, ni frases hechas, ni apariencias religiosas. Necesitan ver a alguien real, que también pasó por el fuego, que también se quebró, que también pensó en rendirse, pero que hoy sigue en pie. Ahí es donde entras tú, porque cuando Dios te restaura, no borra tus cicatrices, las transforma en señales de propósito. Esas marcas que antes te avergonzaban ahora son testimonio vivo de que sobreviviste, de que fuiste sostenido, de que el amor de Dios fue más fuerte que tu caída. Y eso tiene un poder transformador, porque las personas se conectan con lo auténtico, con lo sincero, con lo que no se esconde. Jesús declaró en el Evangelio de Mateo capítulo 5, verso 14, «Ustedes son la luz del mundo, una ciudad construida sobre un monte, no puede esconderse». Observa lo impactante de esto. No dijo que serías luz cuando alcances la perfección, ni que algún día lo serías si lo mereces. Afirmó que ya lo eres, porque cuando Él vive en ti, su luz se refleja a través de ti. No necesitas realizar milagros para iluminar, basta con vivir con fe, esperanza y humildad, y eso ya transforma el ambiente en el que te encuentras. Muchas veces creemos que para servir a Dios debemos estar en un púlpito, predicar o tener un ministerio reconocido, pero la verdad es que Él puede usarte en cualquier lugar, en tu hogar, en tu trabajo, en una charla casual, en una publicación, en un mensaje, en un abrazo. Allí donde hay dolor, Dios puede usarte para dar consuelo. Donde hay confusión, puedes ser guía. Donde hay oscuridad, puedes reflejar su luz. Y sabes que, cuando comienzas a tender la mano a otros, también terminas de sanar tú mismo, porque tu historia deja de ser un recuerdo amargo para convertirse en medicina. Descubres que todo tuvo un propósito, que tu caída no fue inútil, que tu proceso no fue en vano,
y que lo que sufriste ahora sirve para que otro no se pierda. Eso llena el alma de una manera profunda. Dios no se equivocó contigo, Él sabía todo lo que vivirías, y aún así te llamó, te cuidó y te restauró, porque tiene una misión para ti, no para hacerte famoso, sino para hacerte útil, no para que brilles tú, sino para que Él brille a través de ti, no para que te admiren, sino para que otros lo conozcan mediante lo que viviste. Así que no te escondas, no tengas vergüenza de tu pasado, no pienses que no tienes nada que dar. Tu vida restaurada por Dios tiene un valor incalculable, y donde antes veías ruinas, ahora hay un altar desde el cual puedes levantar tu voz y decir, yo también estuve perdido, pero Él me encontró. 12ª parte, haz de tu regreso a Dios un estilo de vida, no un momento aislado. Volver a Dios no puede quedarse en una emoción pasajera, en una lágrima durante un video, en un pensamiento agradable antes de dormir, o en un impulso espiritual en medio de una crisis. Aunque esos momentos son valiosos, si no se transforman en un hábito del corazón, se desvanecen. Dios no te llamó para que lo busques solo cuando estás roto, sino para que camines con Él mientras te reconstruye. El verdadero poder de la fe no está en regresar una sola vez, sino en permanecer día a día. Es sencillo encenderse por un tiempo, emocionarse, quebrarse y sentir el deseo de comenzar de nuevo. Lo difícil es sostenerlo cuando las emociones desaparecen. Por eso lo que cambia tu vida no es lo que sientes hacia Dios, sino lo que decides hacer con ello diariamente. Esa decisión, tomada con firmeza, abre la puerta a una vida completamente distinta. Dios no busca actos religiosos, sino una relación diaria contigo, una conexión real, sincera y continua, donde puedas hablarle en lo simple, escucharlo en el silencio y reconocerlo en lo cotidiano, donde su presencia no sea solo para el momento de oración, sino para cada instante en que respiras. Esa es la fe viva, la que transforma, la que Él sueña para ti. En el libro de Deuteronomio, capítulo 30, verso 19, Dios le dijo a su pueblo, hoy pongo por testigos al cielo y a la tierra de que he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Elige pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Elige. Esa palabra es clave, porque cada día tienes la oportunidad de decidir vivir con Él, actuar de manera distinta, obedecer, permanecer. No es que todo será perfecto, porque no lo será, pero cuando Dios es el centro de tu vida, todo cobra un sentido más elevado. Las pruebas se enfrentan con mayor paz, las decisiones se toman con más sabiduría, y los tropiezos ya no te destruyen, sino que te enseñan, porque dejas de vivir a la deriva, y comienzas a vivir con dirección, una dirección que se fortalece cada vez que lo eliges otra vez. Haz del arrepentimiento algo constante, no algo esporádico. Haz de la gratitud tu forma de hablar, de la obediencia tu escudo, de la fe tu motor, y de la oración tu refugio. No solo cuando todo se complica, sino cada día, porque cuando haces de Dios tu prioridad, todo lo demás comienza a encontrar su lugar, y no porque las dificultades se esfumen, sino porque ahora no enfrentas nada en soledad. Regresar a Dios es hermoso, pero permanecer en Él es poderoso. Es en esa permanencia donde sucede la transformación real. Aquello que antes te derribaba ya no te afecta de igual forma, lo que antes te provocaba miedo. Ahora lo enfrentas con valentía, y tu pasado deja de gobernar tu presente, porque ahora posees una mente renovada, un corazón restaurado y una visión distinta, una visión que nace de caminar a su lado. Hoy Dios te ha hablado, te ha buscado, te ha recordado quién eres, te ha mostrado que no estás solo, que no estás perdida, que aún existe un propósito, que todavía hay esperanza y que el camino no ha terminado. Pero esto no trata únicamente de lo que sientes ahora, sino de lo que harás después. Se trata de tu decisión de convertir este regreso a Dios en un estilo de vida. Si lo decides, prepárate, porque lo que viene será más grande de lo que imaginaste, no por tu perfección, sino porque has optado por permanecer en aquel que sí lo es. Ahora que llegamos hasta este punto, si lo sientes en tu interior, puedes cerrar este instante con una oración genuina, hecha a tu manera, sin fórmulas, sin temor, solo entre tú y Dios. No hace falta que nadie más te oiga.
basta con que Él la reciba, y te aseguro que lo hará, porque está más cerca de lo que crees, y porque para Él este puede ser el inicio de tu nuevo capítulo. Has llegado hasta aquí, y eso ya es un paso de fe. Has escuchado cada palabra, y has sentido en lo profundo cómo algo se ha movido, cómo Dios te ha estado hablando sin gritar, susurrando en cada frase, en cada historia, en cada pasaje bíblico. Y no es casualidad. Esto no ha sido únicamente otro mensaje, ha sido un encuentro entre tu alma y la voz de aquel que nunca dejó de amarte. Hoy, más que recibir inspiración, has escuchado un llamado a volver, a confiar, a dejar de huir, a soltar la culpa, a abandonar la vergüenza, a cerrar el ciclo del dolor y abrir el ciclo de la restauración. Porque esto no se trata de lo que hiciste, sino de lo que decidirás hacer ahora, de lo que vas a construir con lo que tienes, de levantar la mirada al cielo y decir: ya entendí, Dios, aquí estoy y no quiero alejarme más. Dios ha estado esperándote, y no con reclamos, castigos o juicios, sino con amor. Un amor que no cambia cuando tú cambias, que no se termina cuando fallas, que sana, que restaura, que reconstruye. Un amor que no entiende de condiciones, porque no depende de lo que haces, sino de quién es Él. Y Él es fiel, Él es Padre, Él es refugio, Él es tu lugar seguro. Este mensaje lleva por nombre: vuelve a Dios, porque solo Él puede sanar lo que nadie comprende. Y hoy entiendes por qué, porque existen dolores que ningún ser humano puede tocar, heridas tan profundas que solo su mano puede alcanzar, batallas que libras en silencio, pero que el cielo ha observado, y propósitos que todavía esperan por ti. Porque no todo terminó, porque lo mejor no quedó atrás, porque lo más grande aún está por venir. Desde hoy tú eliges: puedes cerrar este mensaje y seguir igual, o puedes permitir que este sea el inicio de una vida nueva. No una vida perfecta, pero sí una vida con Dios. Y créeme, eso lo cambia todo, porque cuando Él camina contigo, hasta los días más oscuros tienen luz, los momentos más vacíos se llenan de esperanza, y el pasado más doloroso se convierte en testimonio. Ahora te invito a declarar una frase, no como un simple gesto, sino como un acto de fe. Mi historia no ha terminado. Escríbela, compártela, porque no es solo un deseo, sino una verdad en proceso. Al recordártela, también le recuerdas al enemigo que no logró detenerte, que no pudo apagarte, que sigues aquí y que con Dios vas a continuar. Si este mensaje llegó a tu corazón, compártelo con alguien. Tal vez haya una vida rota por dentro que necesita escuchar exactamente lo que tú escuchaste hoy. Sé instrumento, sé luz, sé voz de esperanza para otros. Y si aún no lo has hecho, forma parte de este espacio donde el alma respira, la fe se renueva y Dios siempre tiene algo para decirte. Gracias por quedarte hasta el final, por abrir tu corazón sin reservas y por elegir volver. Nos veremos en el próximo mensaje, y que el Dios que restaura lo más profundo de tu ser esté contigo desde este mismo instante, en cada paso de tu camino y por toda la eternidad. Que Él te colme de fortaleza, de paz y de un comienzo totalmente nuevo.